¿Cómo están? Buenas tardes. Bendecidos todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida que nos regalas, por la oportunidad que tenemos de estar en esta tu casa. Disponemos este tiempo para escuchar tu palabra y que tu palabra edifique nuestras vidas, Señor. Hacemos de nuestra mente y corazón esa tierra fértil donde tu palabra hoy sea sembrada, Señor, para poder cosechar los frutos y las promesas que en tu palabra nos haces. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje en esta tarde es "Y mientras llega, ¿qué hago?". Estamos hablando de la bendición. Esta es una pregunta muy común que muchos nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para apresurar, para que Dios se apure en contestarme, en bendecirme? Pero también es una pregunta muy mal contestada la mayoría de las veces. Hay algo que no podemos negar. Todos los que estamos aquí estamos esperando que Dios haga algo en nuestras vidas, que Dios se manifieste en algún área de nuestras vidas de alguna manera. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para recibir las bendiciones de Dios, para que las promesas de Dios se hagan una realidad en mi vida? Generalmente la respuesta es: debes de orar, es correcta, debes tener fe, debes de esperar en Dios, etcétera, etcétera. Y todas estas tres cosas que te menciono, la verdad es que sí lo hacemos, mucho o poco, pero lo hacemos. Oramos, tenemos fe en Dios, estamos esperando que Dios haga algo más y estamos esperando que Dios nos responda. Pero aunque hacemos esto, siempre tenemos la intención de querer hacer algo más para apresurar las bendiciones de Dios. ¿Te acuerdas aquel joven rico que narra los evangelios, que se le acercó al Señor Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo: debes de cumplir los mandamientos. Y él dijo: eso es algo que desde niño he hecho. Entonces podemos observar en la vida de un hombre que de frente a Jesús le puede decir: siempre he obedecido los mandamientos de Dios. Sin embargo, el hecho de vivir en obediencia a la palabra de Dios no quitaba de él el deseo, la intención de hacer algo más para recibir las promesas de Dios. Ahora, como siempre existe ese deseo de apoyar, de echarle una mano a Dios, hay personas que incluso hacen promesas. Si tú me das, te prometo. Hacen mandas. Hay quienes hacemos buenas obras, pero con la intención de que Dios vea que estamos haciendo buenas obras para que nos eche la mano rápido. Hay quienes van un poquito más allá y no solamente prometen o algo, sino hacen sacrificios. Te prometo no comer tortillas de harina en todo el año. Y están en diciembre, qué chistosos. Pero todos estos son intentos de hacer, de provocar, de producir a que la bendición de Dios llegue más rápido, que Dios nos conteste más rápido. El asunto es que las mandas, las promesas, los sacrificios, todo eso son obras de la carne. Y Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Esta escritura nos enseña que la manera en que Dios hace las cosas no es como nosotros las hacemos. Entonces Dios no puede ser agradado como los hombres somos agradados. Muchas de las veces necesitamos un trámite, necesitamos una cita. Hoy que para todo se tiene que hacer cita. Y a veces las citas están muy adelante en el calendario, falta mucho, y entonces uno dice: bueno, ¿y no habrá manera? Dicen que en el pedir está el dar. No habrá manera de que me apoyen. Fíjate lo que dice Proverbios 18:16 al respecto. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. Sin embargo, esto no aplica con Dios.
sea, entre nosotros sí, entre los hombres la palabra de Dios lo dice. Ofrecer un regalo te puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. Es algo que yo he comprobado en muchas ocasiones y que cualquiera de nosotros lo puede comprobar. Pero si hablamos de hacer algo para apresurar o para recibir la bendición de Dios, debemos de tener esto bien presente. Si dependiera de las obras que hagamos para recibir la bendición de Dios, sería una injusticia. ¿Por qué sería una injusticia? Porque hay personas con más recursos que otras. Entonces estos pudieran hacer más obras, porque tienen una capacidad mayor, económicamente hablando. Entonces, si dependiera de los regalos que yo le hago a Dios, sería injusto. No sería una lucha pareja por la bendición, por decirlo de alguna manera. Además, ¿qué le podemos ofrecer o regalar a Dios que no le pertenezca? Dios es el dueño de todo. Tampoco podemos hacer una obra, una acción tan maravillosa que impacte a Dios cuando Dios todo lo puede. Entonces, nosotros encontramos en la palabra de Dios principios que Dios ha establecido que están al alcance de todos. Es decir, todos tenemos la misma posibilidad de recibir más de Dios, porque Dios es un Dios justo. La pregunta es, ¿qué es lo que todos tenemos? Que nadie tiene más que otros. ¿Qué es lo que todos tenemos por igual? Que nos da la misma oportunidad a todos delante de Dios. El presente. El presente es lo que todos tenemos. Nuestras acciones en el presente determinan nuestra recompensa en el futuro. Sin embargo, hay una justificación muy común cuando nosotros animamos a una persona a arrepentirse, a dejar una vida que no le agrada a Dios, a dejar de hacer cosas que probablemente le generan una ganancia, un beneficio, pero que no le agradan a Dios. Y hay gente con un justificante muy común. No tengo los medios. Es lo único que puedo hacer. Para que yo pueda hacer eso, necesito que Dios me conceda esto otro. Y entonces, a partir de ese momento, yo prometo arrepentirme y hacer las cosas que le agrada a Dios. Pero no depende de los medios, no depende de los recursos, como ya lo mencioné. Porque si dependiera de los recursos, déjame repetirlo, esto pondría en desventaja a unos con otros. Esto sería injusto, como ya lo mencioné. Entonces, el presente es la oportunidad que todos tenemos por igual de cambiar el futuro. Pero la pregunta sigue ahí. Exactamente, ¿qué necesito hacer en el presente? ¿Qué está esperando Dios que yo haga en este presente? Porque algunos podrían decir, bueno, mi presente es carente. Tengo muchas carencias. Mi presente es enfermedad. Mi presente son injusticias. Mi presente son malos tratos. Mi presente son traumas, etcétera, etcétera. Pero lo que Dios está esperando de todos por igual, independientemente la capacidad que tú tengas de hacer o no hacer, es que seamos fieles a Él. Que seas fiel a Dios en tu presente, sea cual sea. Lucas capítulo 16, verso 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjate cómo esta escritura nos habla de ser fieles, incluso hasta en lo ajeno.
Algunos no son fieles con el patrón porque tienen un patrón injusto. Sin embargo, la Escritura nos enseña que si tú eres fiel con lo ajeno, con lo que es tuyo, Dios te va a dar lo tuyo. Algunos están esperando a poner su propio negocio, a tener su propia empresa, para poder ser fieles a Dios, para poder ser fiel a ese negocio. No funciona así. La palabra de Dios dice, en tu presente, sea cual sea, tienes que ser fiel a Dios. La palabra de Dios dice en Colosenses que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque del Señor viene la recompensa. Esto quiere decir que nuestra fidelidad debe estar enfocada solamente hacia Dios y hacia nadie más. También la parábola de los talentos nos enseña la recompensa de la fidelidad, de ser fieles en el presente. No importa si es carente o es de abundancia. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Algo muy importante que nosotros podemos aprender de la parábola de los talentos es que aunque el Señor, dueño de los talentos, repartió diferentes cantidades de talentos, dice la Escritura que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Aunque les repartió diferentes cantidades, Él esperaba exactamente lo mismo de todos: fidelidad. Dios, independientemente de los recursos que cada uno de los tres recibieron de parte de Él, Él estaba esperando que fueran fieles. Y vamos a leer la parábola, Mateo 25:14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su tiempo de oración. ¿Sí dice así? A cada uno conforme a la calidad de su alabanza y adoración. No, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su señor le dijo exactamente lo mismo que el que le había dado 5. Le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Yo he compartido esta parábola en muchas ocasiones con diferentes enfoques o aplicaciones. Una de ellas es cuando las personas de repente entramos en algo que le llamamos luchas y pruebas. Cuando nosotros venimos a la escasez, a la enfermedad, cuando empezamos a vivir una vida que no manifiesta la buena voluntad de Dios y sus bendiciones, decimos estoy en las luchas y en las pruebas. Sin embargo, la parábola de los talentos nos enseña otra cosa. Nos enseña que cuando una persona está experimentando eso es porque reprobó. La prueba no era esa, la prueba era la abundancia. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? La enfermedad no es la prueba es la salud. ¿Qué hiciste con tu salud? Y también he enseñado esta parábola en otro enfoque, en el cual muchos cristianos están esperando que Dios les dé más y dicen, voy a meterme en oración para que Dios me dé más. Y hay tantas personas decepcionadas de Dios porque Dios no les dio más, aunque oraron mucho. Hay otros que a la oración les suman el ayuno y dicen, yo voy a orar y ayunar para que Dios me dé más. Y oran y ayunan y Dios no les da más, porque Dios no da más dependiendo de tu tiempo de oración, de tu ayuno. Dice la palabra de Dios que Él reparte a cada uno de acuerdo o conforme a su capacidad. De tal forma que si nosotros queremos recibir más de Dios, necesitamos estar capacitados para administrar los bienes de Dios y darles el destino que Dios espera que les demos. No se trata de orar tanto, no se trata de ayunar, se trata de ser capaces. Porque Dios no pone sus riquezas en manos de personas incapaces. El que recibió un talento tenía la capacidad de administrar, de trabajar, de multiplicar ese talento. Pero no lo hizo. Decidió esconderlo. Pregunta, ¿le robó algo? No. Cuando el Señor le llama a cuentas, le dice, uno me entregaste, uno te regreso. No te debo nada, pudiera decir alguno de nosotros. Ahí está lo que es tuyo. Sin embargo, el Señor le dice, siervo malo. ¿Por qué le dice malo si no le ha robado? Porque no cumplió con el propósito por el cual Dios le confió ese talento. Hay algunos de los que estamos aquí que Dios nos ha confiado muchos talentos. Hoy en día se llaman dólares y pesos. Talento era una moneda en ese tiempo. Dios nos ha confiado mucho. Y todavía no nos llama cuenta. Porque si leíste, hice hincapié cuando dice, y después de mucho tiempo, el Señor regresó a hacer cuentas. Que habían hecho con lo que les había confiado. Hay algunos que como Dios no nos ha llamado a cuentas, creemos que no pasa nada. No tenemos presente la fidelidad. No buscamos el propósito por el cual Dios nos ha añadido o nos ha confiado tanto. Recuerda que la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Cada peso que Dios pone en tu bolsa, en tu cartera, en tu cuenta de banco, tiene un propósito divino, no carnal. Cada peso, cada dólar que Dios pone en tus manos tiene un propósito divino. Y a nosotros nos corresponde descubrirlo y decirle, Señor, ¿qué hago con esto? Y mientras yo no sepa qué hacer con eso, no me lo puedo gastar. Pero tampoco lo voy a tener ahí ahorrado con la idea de acumular. Necesito descubrir ¿con qué propósito me estás dando esto, Señor? Porque muchos siguen careciendo, muchos tienen una vida miserable con mucho dinero en el banco, bajo el colchón. Porque tienen un espíritu de avaricia que solamente quieren tener más y más y más y más. Disfrutan lo que Dios les ha dado. No han entendido el propósito.
Están acumulando riquezas para los yernos, para las nueras. Necesitamos nosotros descubrir, Señor, ¿qué hago con esto? Porque innegablemente un día el Señor me va a llamar a cuentas. Y cuando Dios me llama a cuentas, no necesariamente es como que algo impresionante, un evento espiritual donde se abran los cielos y la voz de Dios te hable y te diga: hijo, ¿qué has hecho con el dinero? No es así. Dios de repente voltea y nos pide cuentas sin que nos demos cuenta. A veces, cuando nos encuentra fieles, dice: bien, te voy a dar más. Eres un buen siervo y fiel. ¿Pero fiel a quién? ¿A quién tenemos que ser fieles? A Dios, a su palabra, a su propósito, a nadie más. Ser fieles a Dios, porque de Dios viene la recompensa. Hay personas que están orando a Dios por un trabajo por mucho tiempo, o el tiempo que lleve de conseguir el trabajo, y vienen ofertas. Pero cuando la oferta de trabajo me va a quitar la fidelidad a Dios, eso no puede venir de Dios. No puedo poner por encima de Dios, de la fidelidad a Dios, mi economía, mi prosperidad. Porque Dios bendice y prospera a los fieles. Siervo malo, cuando dice la escritura en el griego, esa expresión, fíjate cómo dice: siervo malo, malo moralmente se puede traducir como culpable, delincuente, vicioso, neutro, trastada, malicia. En masculino singular, esa palabra siervo malo se puede traducir al español como diablo. En plural se puede traducir como pecador. Entonces, cuando nosotros no hacemos el bien que Dios espera que estamos haciendo, Dios no nos puede poner en lo mucho. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, Dios nos mira como enemigos a su propósito. La falta de fidelidad a Dios en nuestro presente hace que Dios no nos vea de esa manera, Nos vea como malos, como delincuentes, como culpables, como viciosos, con malicia. Y en Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. ¿Sabes que esa palabra inútil se puede traducir también como no meritorio, no se merece? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre que recibió algo del Señor terminara siendo no meritorio? Si no le robó a Dios, no le robó a su Señor. Porque no se merece estar en lo mucho como los otros. Porque fue negligente. Nosotros necesitamos hacer el bien, y el bien desde la perspectiva divina. Necesitamos ser diligentes, hacer lo que tenemos que hacer cuando debemos de hacerlo. Eso es diligencia. Y todos queremos que Dios nos prospere, que nos ponga en lo mucho. Pero si queremos que Dios nos prospere y nos ponga en lo mucho, necesitamos dejar atrás el pasado. Las cosas pasadas, las cosas viejas pasaron. Necesitamos arrepentirnos. Me llama la atención aquella otra historia que viene en la Biblia de aquel hombre inteligente, agricultor, que dijo:
Voy a sembrar como nunca antes he sembrado. Ya me quiero jubilar. Yo necesito una cosecha grande, tener mis graneros llenos para ya no trabajar. Y después de que sembró tantas hectáreas, dijo, no va a caber en los graneros. Y derribó los graneros, hizo unos graneros más grandes, y a la hora de cosechar, los llenó. Y dice la escritura que él dijo para sí mismo, ahora sí, alma mía, ahora sí, gózate. A partir de hoy vamos a gozar la vida, Y el Señor le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has hecho, ¿de quién será? Porque se enfocó en hacer algo para él. ¿Era malo lo que él hizo? No, es lo que todos hacemos. Todos queremos prosperar. Todos estamos buscando la manera de prosperar, de crecer, de ganar más dinero, de producir más finanzas. Y si somos diligentes en esto de la prosperidad, pues nos vamos a dar cuenta que necesitamos ser mejores administradores. Ese hombre hizo exactamente todo, y todo lo que hizo para nosotros pudiéramos decir, hizo bien, hizo lo bueno. Pero ¿por qué no lo pudo disfrutar? Porque aunque era bueno para nosotros, no había entendido que lo que Dios pone en sus manos tiene un propósito divino. Dijo, ahora sí vamos a vivir. Cancún, ahí te vamos. No está malo, si van me invitan. Entonces, si queremos nosotros que Dios nos ponga en lo mucho, tenemos que ser fieles a Dios. Ahora, algo que resalta en esta parábola también es que al que le dio 5, le dijo, en lo poco has sido fiel. Si el que recibió 2 voltea a ver al que tiene 5, dice, este tiene más, este tiene mucho, tiene más del doble que yo. Pero cuando rinde cuentas, el Señor le dice al de 5, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando voltea a ver al de 2, que ahora tiene 4, le dice exactamente lo mismo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro presente es lo poco, aunque sea mucho. Porque si somos fieles en lo poco, que es el presente que tenemos, Dios nos va a poner en lo mucho. Y hay algo aquí interesante que últimamente lo he estado recalcando y compartiendo. Todos tenemos la capacidad de sembrar, sea mucho o sea poco. Pero sin importar si es mucho o poco, Dios espera que seas fiel a Él. Pero todos tenemos semilla para sembrar. Todos tenemos un par de tenis que ya no usamos. Todos tenemos ropa que ya no usamos, ropa que ya no entramos en ella. Qué tristeza es cuando la gente saca de su guardarropas, de su closet, de su ropero, prendas que la humedad echó a perder y terminan en la basura. No es ropa que se pudrió, son semillas podridas que no sembraste. Y como no las sembraste, no vas a poder cosechar de ellas. Es triste ver a las personas cuando tienen un espíritu de acumulación. Hasta hacen programas en la televisión de eso. Es triste ver una persona tan aprensiva de las cosas, acumulando. Pero más triste es ver a un hijo de Dios que acumula. No estoy hablando de despilfarrar,
Porque al Señor nos va a pedir cuentas. No estoy hablando, si te fijas, ninguno de los que recibió talentos dijo, bueno, pues gastos de operación 5 menos 3 nos quedan 2 y estos 2. No, nadie hizo eso. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser fiel a Dios, diligente, buen administrador. Pero que las semillas que Dios ha puesto en tus manos no se pudran. Que puedas sembrar. Habrá alguien que por ahí diga, yo no tengo nada que sembrar. Lo que ves es lo que tengo. No tengo otra camisa, no tengo otro pantalón, no tengo otros tenis, no tengo nada. Sí tienes que sembrar. Siembra sonrisas. Siembra buenos días, siembra bendiciones. Sal a la calle. La gente está hambrienta de que alguien le diga, Dios te bendiga. Yo tengo la necesidad de que alguien me diga, Dios te bendiga. Si nosotros que somos hijos de Dios tenemos la necesidad de que alguien ore por nosotros, y de hecho la Biblia dice orar unos por otros, imagínate los que no conocen a Dios, los que están lejos de Dios. Una palabra, Dios te bendiga, que te vaya muy bien, con una sonrisa, chimuela o como sea, pero sonrisa. Es una semilla que vas a cosechar bendiciones de ellos también, que vas a empezar a producir en el cielo. Oh, aquel está sembrando bendiciones, hay que bendecirlo, pero siempre fieles a Dios. Dejemos ay, si yo me hubiera casado con si yo me hubiera casado con mi novio de secundaria, piensan unas. Si yo hubiera estudiado otra carrera, el pasado no lo puedes cambiar, nada puedes hacer, solamente tenemos el presente. Y tenemos la oportunidad de en este presente, sea cual sea, ser fieles a Dios. Y seamos astutos como Dios nos anima en su palabra. Hay cosas que nos provocan o nos llevan a una tentación. Aléjate. Hay situaciones que a mí me meten en lucha, que hacen querer salir al viejo cachino. Yo le digo a mi esposa, no me hace bien eso. No me hace bien, no me hace bien. ¿Por qué? Porque no me puedo desenfrenar. Vamos a bendecir, vamos a hablar bendición, vamos a ver de qué manera se puede solucionar esto. Pero eso no es sano. Yo tengo que cuidar mi alma. Y Dios es justo. Dejemos de pensar que tomamos decisiones incorrectas. Ya están tomadas. Lo que tienes es lo que hay. El gordito que tienes al lado es tu marido, o el flaquito. Sé fiel a Dios con él. Fiel a Dios con él. No fiel a la iglesia, no fiel al pastor. ¿A quiénes son fieles al pastor? Pero cuando yo no los veo dicen, ay, ¿por qué le dije que le iba a ayudar? Ay, ¿quién me manda? Y luego llegan, sí, pastor, aquí estamos. De Dios viene la recompensa, no de mí. Y a Dios no lo podemos engañar. No fieles a la iglesia, que al final de cuentas nuestra fidelidad a Dios nos va a llevar a eso, a ser fiel a la iglesia, a ser fiel al liderazgo, a las personas que Dios ha puesto para bendición de nuestra vida. Pero tenemos que buscar ser fieles siempre a Dios. No me gusta hablar de los diezmos, y menos cuando hay personas nuevas como hoy, que vinieron por primera vez 2 personas, porque ya va a empezar la pedidera, dicen. Pero yo lo he dicho esto en los discipulados, que se supone que hay un poquito más de madurez y más de confianza y todo. Hay personas que no dejan de producir dinero. Tienen una capacidad impresionante. Es más, están en un estilo de vida que ni siquiera ellos pensaron que podían alcanzar.
Pero así como no dejan de producir dinero, tampoco dejan de pelearse en su casa. De repente hacen un negocio y hasta el cielo, y luego de bajada. Y luego otro negocio y hasta arriba, y luego de bajada. ¿Acaso Dios juega al sube y baja con sus hijos? No. Es que no has entendido las bendiciones que hay. Y muchos, no sé, cuando hablamos de diezmos y ofrendas nos enfocamos en lo económico, no en lo espiritual, que es lo más importante. El diezmo activa una cobertura amplia, como dijera cualquier vendedor de seguros. Entre tantas cosas que trae de bendición, dice: reprenderé al devorador. Pleitos, el que devora la paz de tu casa, pleitos en tu matrimonio, con tus hijos, enfermedades, fraudes, robos, injusticias. Dice Dios: yo lo voy a reprender. Pero hay quienes son bien fieles en eso y tienen la cobertura amplia, pero no prosperan. Y dicen: ¿por qué Dios no me da más si yo soy bien fiel al diezmo? Porque es muy diferente una aseguranza a una inversión. Y la inversión se llama ofrenda. Lo que siembras cosechas. ¿El diezmo de quién es? De Dios. Entonces, cuando yo vengo y yo le doy a Dios lo que es de Él, le estoy dando nada más lo que le corresponde. Pero en su amor y misericordia dice: mi hijo, voy a reprender al diablo. El 90 que te quedó ahí no va a poder meter sus manos. Pero ese 90 a veces no me alcanza. Y tengo años con el mismo 90%. Y entonces viene la ofrenda. Y la ofrenda que nosotros damos nunca debe de ser producto de la manipulación del que la pide. Ni porque hay una necesidad. Hay muchas necesidades en la iglesia y puede haber una necesidad de una familia y podemos ponernos de acuerdo para apoyar. Pero la ofrenda, dice la Biblia, que nace en el corazón de cada uno. Dios lo pone en tu corazón. Nunca caigas en la provocación de alguien que te diga: si amas mucho a Dios, pues da mucho. Que se ponga a trabajar ese. Es lo que Dios pone en tu corazón, lo que tú propones en tu corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces hay muchos que no diezman pero ofrendan. Y la Biblia dice que Dios lo multiplica, pero no está asegurado. Tienen la capacidad de estar produciendo, pero sus hijos están enfermos, ellos están enfermos. Hay muchas cosas que les roban la paz y todo. Hay otros más astutos que dicen: no, yo sí diezmo, pero mira, doy tanto aquí, tanto allá, tanto allá. La Biblia no dice que se hace así. Porque podemos diezmar 100 pesos sin problema, aunque sigue representando el 10% de 1,000. Podemos diezmar 1,000 pesos sin problema, aunque sigue representando el 10% de 10,000. La pregunta es: ¿podremos diezmar 100,000 pesos? Aunque siga representando el 10% de 1,000,000. No todos, ¿por qué? ¿Es mucho? Hombre, échale unos 20 nomás. Ayudamos a tu mamá. La mujer dice: gloria a Dios. Nos vamos de vacaciones. Aleluya.
Probablemente esa es la razón, probablemente, por la cual algunos no hemos llegado a tener tanto, porque no podríamos diezmar tanto. Pero Dios no pide cantidades, Dios pide fidelidad. Sin importar lo que la cantidad represente para nosotros, lo más importante es la fidelidad a Dios. Ahora, yo he ofrendado una moneda de 10 centavos americana, sin vergüenza. Yo he estado en la iglesia aquí o en otros lugares donde la verdad no traigo nada para ofrendar. Y caray, ¿qué es esto? 10 centavitos. Y hay quienes, no, hombre, qué pena. No es la cantidad. Aunque la cosecha va en proporción con la semilla que se siembra. Pero si Dios sabe que no traigo más que eso, hay quienes, yo he diezmado 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Y a quien les da pena. Ay, no, mejor vamos a juntar lo del mes o lo del trimestre, lo del semestre, y vamos a dar un buen diezmo. ¿Un buen diezmo? No existen los buenos diezmos, solamente existe el diezmo. ¿Por qué querer dar? Vamos a amontonar para impresionar al pastor, a la iglesia. ¿Yo te recompenso o Dios? ¿Yo reprendo al devorador o Dios? A veces, cuando es así que dices tú, es que me gané 200 pesos en la semana, 350 pesos. Cuando es cierto, tienes que recordar que la palabra de Dios dice: nunca se ha visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mira, la Biblia católica traduce el Salmo 37, 28. Me gustó más que la Biblia cristiana. Dice, Salmo 37, 28: pues el Señor ama la justicia y no abandona a quien le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. ¿Dios qué? No abandona a los que le son fieles. Este es un tema tan importante y tan como que, pues suena como que sí, pero que Dios dice: pruébame. Lo acabamos de leer. El único tema y la única ocasión en la que Dios dice: ponme a prueba, es en las finanzas. Pruébame. Pero vas a ver, vas a experimentar lo que Dios dice en su palabra. El Señor no abandona a quienes le son fieles. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer grandes obras, voy a orar mucho. Dice Dios: ora mucho. Es importante que ores cada vez más, que tu vida de oración también prospere. Qué bueno, lee mucho la Biblia, apréndetela de memoria, sí. Pero no se te olvide la fidelidad. No confíes en cuánta Biblia sabes. Enfócate en cuánta Biblia aplicas. Seamos fieles a Dios. Es muy triste ver una mujer necesitada de un abrazo, de un te quiero,
de una caricia, de cariño, pero más triste es ver una mujer casada en esa necesidad. Porque tiene un marido que debería estar supliendo eso. Pero hay ocasiones que nosotros justificamos nuestras carencias con el pasado. No se puede dar lo que no se tiene, y a mí mi papá no me abrazó. Pues empieza a abrazar tú. Probablemente tu papá no estaba lleno del amor de Dios, y seguramente si no te llenas del amor de Dios vas a ser igual que insípido que tu papá. Pero si te llenas del amor de Dios, vas a empezar a abrazar. Ser fiel a Dios en el matrimonio. No, cuando mi esposa me respete, entonces yo. A Dios. Ser fiel a Dios en el matrimonio. No, cuando mi marido no me maltrate, entonces yo también. A Dios. Lo he dicho tantas veces y siempre lo voy a decir en el tema. Da lugar a la justicia de Dios. Demos lugar a la justicia de Dios. Cuando una mujer tiene un marido, cuando un hombre tiene una esposa que no lo trata como Dios dice en su palabra, como debería tratarlo, pero él sí o ella sí, Dios dice, no, esto es injusticia. Mi hija chula no se merece un marido que la trate así. Lo voy a cambiar, no por otro. Lo voy a transformar a él, porque Dios es justo. No estoy hablando, aplican restricciones, ¿ok? Pida consejería al respecto. No estoy hablando de maltrato, de que si te trato a golpeada, mételo a la cárcel, yo le predico en el penal. Pida consejería al respecto. Pero da lugar a la justicia de Dios. Padres, no provoquen a ira a los hijos. A veces los hijos nos sacan de las casillas y Dios dice, no lo provoques, ámalo, para que Dios diga, mira mi hijo, ay, qué hijos tan, no es justo, déjame desajusto los tornillos, los reprogramo para que sean igual con su papá, porque eso es justo. Pero cuando nos ponemos al tú por tú, cuando decimos, si Dios me da este negocio, yo le prometo que de ahí le voy a dar una buena ofrenda. Si mi esposa ya no me provoca, si mi marido ya no me maltrata, no es así. Dios está esperando fidelidad en tu presente. Que no se te olvide que tu presente es lo poco de tu futuro, por más abundante que sea tu presente. Pero si eres fiel en ello, Dios te va a prosperar y te va a poner en lo mucho. Nos ponemos de pie. Es que hemos escuchado en la palabra de Dios, este mensaje te lleve a meditar en cada área de tu vida, en tu trabajo. Si tú eres patrón, ¿cómo eres con tus trabajadores? Tú eres hijo, ¿cómo eres con tus padres? ¿Eres fiel a Dios como hijo? ¿Eres fiel a Dios como padre? ¿Eres fiel a Dios como marido? ¿Eres fiel a Dios como madre, como esposa, como hija? ¿Eres fiel a Dios como cristiana? ¿Eres fiel a Dios como hijo de Dios? Que Dios te dé discernimiento y que nos ayude a todos los que estamos aquí, nos traiga esa revelación en qué áreas no hemos sido fieles. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús,
Algunos no tenemos cara para reclamarte. Nos has dado tanto. Otros pudiéramos estar dolidos, traumados por tanto sufrimiento, tanta carencia, tanta enfermedad. Pero Señor, que todos podamos ver el presente que nos has regalado como la oportunidad de tener un mejor futuro, de dejar un verdadero legado a nuestra descendencia, que podamos ser ejemplo de honra, de fidelidad, de obediencia a ti y a tu palabra, que nos esforcemos por cumplir con nuestro propósito, tu propósito para nosotros, que disfrutemos la vida, porque tu palabra también dice, Señor, que tú no solamente das el don de hacer riqueza, sino también puedes dar la capacidad de disfrutarla. Que disfrutemos todos, Señor, cada espacio de nuestra casa, cada momento en nuestro matrimonio, cada momento como padres, como familia. Que disfrutemos incluso los retos que enfrentamos en la economía, en la salud. Que podamos apoyarnos, orar unos por otros. Que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento para lograr entender que el orgullo nada bueno deja. Que seamos humildes. Señor, yo te pido por todos los que estamos aquí, que tú traigas esa convicción, Señor, de ser fieles a ti en cada cosa, porque tú no abandonas a tus fieles. Señor, te pido, si hay algún enfermo, que tú lo sanes. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Si uno de estos tus hijos tiene un enfermo en casa, en su familia, mandamos la palabra de sanidad, pero sobre todo que tu propósito se cumpla. Llévanos de tu mano, Señor. Sana las heridas. Que tu amor inunde nuestra mente y corazón para poder perdonar. Porque esto es bueno, esto nos conviene, Señor. Esto nos libera. Ayúdanos a ser diligentes en la oración, en bendecirnos, en bendecir a la gente. Que podamos abrazar y ser abrazados. Espíritu Santo, ven y abraza, toca, quita todo prejuicio, todo lo que estorbe, para poder ser libres, fieles y obedientes a ti. Cancelo toda malicia de pensamiento en el nombre de Jesús. Toda malicia que nos evita ver las promesas, el mundo espiritual que se desata a través de la fidelidad a Dios. Reprendo toda murmuración en el nombre de Jesús. Que
que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestra mente, nuestro corazón, en el nombre de Jesús, para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana. Si alguien tiene necesidad de oración, estamos para servirles. Si no, vayan a su casa de oración, o miércoles aquí de mujeres, o jueves aquí de hombres. Que Dios me los bendiga.